buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo webinar de Break Time to Think. Hace un año y una semana, exactamente, teníamos nuestro segundo Break Time to Think. Habíamos empezado justo después de Semana Santa, si recordáis, todos y todas confinados en nuestras casas, y la idea era acercar a nuestras casas las opiniones de expertos respecto de lo que entonces estábamos viviendo. La verdad es que se sabía muy poco entonces y nos imaginábamos muy poco de que un año después todavía seguiríamos en esta situación. Hace un año y una semana, como os decía, teníamos un Break Time to Think con el mismo ponente que hoy, Alex Rayón, y el título era "Cómo seguir la evolución de la pandemia sin perder de las cifras". ¿Vale? Era un momento en el que estábamos aprendiendo lo que era la RO, lo que eran las curvas logarítmicas, lo que eran los infectados, cómo evolucionaba todo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quisimos contar con un experto para que nos explicara cómo interpretar y cómo seguir la evolución de la pandemia a través de los números. La idea era un año después, ha tenido que ser un año y una semana, pues volver a invitar a nuestro ponente de hoy a que hiciera una retrospectiva de este año y una situación de dónde estamos. Él le ha añadido por delante fake numbers, no sé si esto significará algo o no, Alex nos lo dirá. Bueno, brevemente introducir a Alex Rayón, aunque seguramente muchas le conocéis ya. Es vicerrector de la Universidad de Deusto, es vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital, es un experto en Big Data, en analítica de datos y en Machine Learning, es doctor ingeniero, es un conferenciante y ponente habitual y escritor en Deia, en ETV, le habréis podido encontrar siempre hablando de los datos y cualquier cosa, ¿vale? También os sugiero que a lo mejor le podéis pedir en las preguntas, en el turno de preguntas, que os apunte en su blog, que es una auténtica joya para las personas curiosas. Es un ponente súper brillante el que no le conocéis todavía. Y bueno, pues hoy, Alex, muchas gracias por estar aquí. Bueno, está virtualmente porque físicamente está en Colombia, está al otro lado del charco. Hola, José Luis. Buenas tardes a todos y todas y gracias por tus generosas palabras. Bueno, pues un poco por terminar, me decía que, bueno, aquí no sabemos, él hablará un poco sobre si estamos en la cuarta ola o no, pero me decía que en Colombia, más que una ola, están en este momento experimentando un tsunami. Así que le veis sin mascarilla porque está en el hotel, pero vale, la verdad es que he tenido la valentía o la osadía de cruzar el charco. Esta mañana hablábamos y decía, "Oye, es que hay que empezar también a hacer cosas y a hacer vida". Bueno, sin extenderme más, recordaros a todos que tenéis en la parte de abajo el espacio de preguntas, ¿vale? Podéis formularlas en cualquier momento, no las dejéis para el momento final, ¿vale? Y cuando termine su presentación, Alex, pues estableceré un diálogo en el tiempo que nos quede hasta finalizar en base a las preguntas que nos hagáis. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis. Como siempre, años después, un placer estar contigo y estar también con Deusto Alumni, al que, como siempre, agradezco la oportunidad de organizar estas jornadas, estas sesiones en las que, bueno, vamos a tratar de ponernos al día. Como bien decía José Luis, recuerdo con mucho cariño aquella sesión de hace un año porque, bueno, pues en su día me costó muchísimo prepararla porque era un momento de altísima incertidumbre. Todo España, todo el mundo estaba haciéndose más preguntas que respuestas y es lo que vamos a tratar hoy de hacer. Primero, ver qué decíamos hace un año, que también es un tema muy interesante. Tratar de entender dónde estábamos hace un año y qué decíamos, y luego, en segundo lugar, pues preguntarnos cosas nuevas porque, lógicamente, el mundo también ha cambiado. Así que vamos a ir a por ello. Esto fue el 7 de abril del 2020, nos hacíamos estas 10 preguntas, ¿vale? Como veis, seguro que muchas de ellas ya hasta las hemos olvidado. Por ejemplo, hace un año nos estábamos diciendo que por qué no teníamos las tecnologías que había en Taiwán para arreglar todos los problemas y empezábamos a preguntarnos que eso de medir casos de coronavirus era más complicado de lo que imaginábamos. Y hace un año teníamos este tipo de noticias, pintábamos las curvas así, no sabíamos todavía muy bien eso de las proporciones y las razones cómo funcionaban. Nos acordábamos de Jon Snow, aquel primer señor que empezó a pintar en un mapa datos epidemiológicos, y veíamos cómo incluso presidentas de comunidades autónomas confundían variables stock con variables flujo y con ello presumían un poco de su buena gestión en la
en la comunidad, que seguro que ha sido así, pero otra cosa es que mezclemos en una misma gráfica dos variables que no tienen nada que ver. Un año después hemos aprendido muchas cosas y eso es un poco lo que quiero hablar. Las preguntas que veis que he marcado en azul, en negrita, son las que voy a volver a hacer este año, pero he cambiado algunas preguntas porque en un año hemos visto cosas nuevas, hemos aprendido y se han introducido en la conversación popular nuevos términos, entonces vamos a tratar de ver esos términos que son. La primera pregunta que nos hacíamos hace un año y que nos la vamos a volver a hacer hoy es ¿cuántos casos de coronavirus hay? Luego, para terminar esto, voy a sacaros algunos tweets y algunos titulares de periódico de hace un año, entre ellos alguno de Fernando Simón, una persona que estoy convencido que ha sufrido mucho en la gestión de esta pandemia y con el cual, pues obviamente le traslado mi más sincero ánimo, pero que hace un año decía que los casos eran aislados. Y un año después tenemos muchas evidencias. Esta es una gráfica que publiqué en mi LinkedIn, donde he estado muy activo este año haciendo algunos análisis. Allá por septiembre, por eso veis aquí que los últimos datos eran del 30 de agosto. España sigue gestionando la pandemia a partir de los casos positivos, lo cual me parece lógico. Pero, como veis, cuando vemos este tipo de gráficos, a mí me suele gustar también poner un poco la cifra de fallecidos, porque esto no cuadra, ¿no? Esto fue en septiembre, cuando muchos titulares decían que los casos de septiembre eran ya los de la primera parte de la pandemia. Bueno, evidentemente esto no podía ser, las matemáticas no salían, porque como veis, realmente lo que nos ocurrió hace un año, que hace un año sacábamos unas gráficas así de los casos que realmente estaban notificados, pero como estáis viendo, hace un año se calcula ya que el ratio de casos tipificados era de un ratio de 1 a 10, es decir, por cada 10 casos que había solo llegamos a registrar 1. Realmente lo que pasó el marzo pasado fue una tragedia monumental, porque como veis no supimos adelantar la pandemia. España fue uno de los últimos países del mundo en tomar medidas en el fútbol, en las obras de arte, etcétera, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues ahí están las consecuencias. Lógicamente eso fue lo que pasó, y lo segundo que pasó es que evidentemente encima el virus empezó a atacar por edades más avanzadas, y ahí fue un poco el caso de la gestión de las residencias, que me imagino que dentro de unos meses, dentro de unos años, sabremos realmente lo que ocurrió, pero que estos casos fundamentalmente estuvieron concentrados en ese tramo de edad. Ahora, en estos días, aunque esté aquí con el Océano Atlántico por medio, lógicamente sigo la prensa española. Y se está hablando mucho, ayer saqué este titular, que lo vi en varios medios de comunicación, de los que vamos a hablar mucho hoy, que España está entrando en la cuarta ola. Bueno, cuando veo estas cosas he sido especialmente crítico con los medios de comunicación. Creo que su rol en la sociedad es especialmente importante como para que seamos imprudentes en algunos comunicados, y este me parece uno de ellos. Aquí veis los datos actualizados a fecha de ayer, porque esto lo malo que tiene preparar una sesión de estas es que obliga a estar pendiente hasta el día anterior. Ahí veis un poco cómo está España. No sé si eso le podemos llamar ola o pequeño saltito, no lo sé, pero desde luego que lo que estoy prácticamente seguro es que esto no es una ola, ¿vale? El problema que estamos teniendo, primero de todo, es que no sabemos muy bien de cuando hablamos de las cifras el orden temporal, que yo creo que es una de las grandísimas lecciones que nos va a dejar esta pandemia. Lo importante que es dejar las métricas, las observaciones relativizadas a un marco temporal. De ahí que se haya introducido en la sociedad un concepto como una media móvil, que alisa la serie para calcular medias móviles de 7 o 14 días, y de ahí también que sea importante construir series temporales con datos homogéneos, no lo que hicimos hace un año, para que podamos realmente observar si realmente tenemos una cuarta ola. Aquí lo estáis viendo, diagnosticados últimos 14 días, diagnosticados últimos 7 días, una media a 14 días, una media a 7 días. Ahí está ahora mismo nuestro país. Por lo tanto, cuestiono mucho, además, que realmente estemos en una cuarta ola. Lógicamente no quiero con esto dar un mensaje de alegría, porque lógicamente la pandemia sigue y estamos hablando de un virus realmente contagioso, como luego veremos, pero evidentemente, por favor, pido aquí en público prudencia, porque estos son los titulares que ven nuestros aitas, nuestras amas, nuestros padres, nuestras madres, y por lo tanto es importante cuidar un poco estos términos. Segunda gran lección. Ya hemos visto que contar casos pues es una cosa que vamos a aprender a hacer seguro para futuras pandemias. No lo hemos hecho bien este año, pero seguro que a futuro lo vamos a mejorar. Y espero que también mejoremos
Pues un elemento que, bueno, pues profesores como José Luis explican en las aulas y seguro que muchos y muchas también, que es la importancia de la estadística inferencial, la importancia de las técnicas de muestreo. Una de las cosas que más he combatido durante esta pandemia es tweets como este, donde pues una persona con 100 y pico mil seguidores hace una encuesta y dice, oye, voy a hacer una encuesta a ver cuántos tenéis COVID, ¿no? Y eso ha dado lugar a incluso titulares de periódicos, donde básicamente se cogía no sé qué tuitero que es muy importante porque tiene esta empresa, ha hecho una encuesta y da que hay 18.000 casos positivos. O como él decía aquí, había hecho una encuesta con 18.000 votos, que él decía que era una muestra representativa, ojo, y muestra que 3 millones de españoles tenían ya COVID y que 800.000 de ellos lo estaban teniendo en ese momento, habían testado positivo en esos días. Bueno, evidentemente esto es uno de los grandes aprendizajes que nos va a dejar la pandemia. Hacer una encuesta en Twitter o en una red social es una técnica de muestreo absolutamente aleatoria, de bola de nieve, donde te van viendo algunos por el efecto viral, pero no se representa realmente una sociedad. Además, en Twitter, lógicamente, hay un sesgo de selección. Los que estamos en Twitter tenemos un perfil muy marcado, ¿no? Por lo tanto, hacer un estudio científico, como muchos y muchas han hecho en redes sociales, me parece que deja bastante que desear. Y lo segundo, y para mí más importante, creo que esta pandemia va a dejar un poco en los anales de la historia una lección en cuanto a qué es medir. Hay un error de medida, claro, en esto, que es como cuando alguien pregunta, ¿tú has tenido COVID? ¿Qué es tener COVID? ¿Es haber sido asintomático? ¿Es haberte hecho una PCR positiva y haber dado positivo? ¿Qué es? Y ahí está otro de los grandes problemas. Por eso también se puede hacer bien todo esto. Y cuando mucha gente salía en estos estudios de metroscópicos, lo primero que decía la gente es que solo se ha preguntado a 12.000 personas. Esto generaba grandísimos debates en redes sociales, ¿no? Claro, esta es otra de las grandes aprendizajes que estamos aquí para repasar todo lo que nos ha dejado esta pandemia que vamos a aprender, que es porque 12.000 personas respondan no quiere decir que sea mejor o peor respuesta que respondan 4 millones. Lo importante está en la estratificación de la muestra. Lo importante está en estas cosas que nunca nadie lee en los estudios epidemiológicos de si realmente esas 12.000 personas representan por técnicas de muestreo a toda una sociedad, que es básicamente lo que estaba detrás de este tipo de estudios. ¿Vale? Fijaros que el tamaño muestral que se necesita en España para representar a toda la sociedad, pues ahí decía antes 12.000. Fijaros aquí el margen de error que tenemos. Prácticamente es plano. Es decir, que preguntar a 12 millones de españoles prácticamente puede ser igual que preguntar a 12.000. El margen de error que reducimos es nimio, es pequeño. Y por lo tanto, por favor, vuelvo a insistir, lo importante que es tener cierta lectura y cierta rigurosidad en cuanto a entender un poco incluso los ratios de proporcionalidad en la aceptación, etcétera, etcétera, porque si no, los estudios muestrales nos va a costar. Otro de los grandes puntos de esta pandemia. Aquí veis las curvas Momo, que básicamente vienen a medir los excesos de mortalidad que se dan en los países. Lo bueno que tiene, de lo poco bueno que tiene registrar datos de asuntos tan tristes como es los fallecidos, es que tenemos bases de datos históricas desde hace décadas de cuántas personas mueren todos los inviernos en España o cuántas personas mueren todos los veranos en España. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo aquí hay una anomalía estadística de los fallecidos que hubo en marzo o abril del 2020. Ahí estáis viendo que hay una desviación respecto a este intervalo de confianza. Vuelvo a esos términos que creo que son los con los que tenemos que observar todos estos fenómenos. Entonces, cuando se dice realmente cuán grave fue la primera ola, vamos a llamarle, porque más que primera ola podemos llamar la gran tragedia. Pues ahí lo estáis viendo, el exceso de defunciones que teníamos día tras día. Estábamos hablando de 2.000-3.000 personas que morían de más, fallecían de más a lo que históricamente en la serie teníamos. Y fijaros aquí lo que ha sido este invierno, por fortuna, y bueno, pues esto también es una de las lecturas positivas que tiene, hemos sido capaces de contener esas olas en cierta medida, porque lógicamente veis que todavía en invierno tuvimos algún desborde, aquí tuvimos otro desborde, pero como veis gradualmente estamos conteniendo. Ya veis, la segunda ola todavía hubo un exceso, en la tercera ola hubo menos exceso y en esa eventual cuarta ola, pues entiendo, espero que las camas o la gestión hospitalaria que cada vez van aprendiendo nuestros queridos y queridas sanitarias, pues pueda ser todavía mejor. Como veis,
es importante ir al grano del detalle. Y es importante cuando en el telediario se dice que estamos en una ola por el caso de los contagios, que me parece lógicamente muy bien, habría que acompañarlo un poco también de la real situación social y sanitaria que tenemos en nuestro país, ¿vale? Y otra de mis gráficas preferidas también de estos días. Aquí veis el exceso de mortalidad por grupos de edad, esos picos que salían para arriba, ¿no? Y aquí veis que por primera vez en toda la serie histórica el grupo de mayores de 80 años, donde sabéis que ha estado un porcentaje muy importante de los fallecidos en España, está por debajo del cero. En otras palabras, está falleciendo menos gente de la que suele fallecer por estas fechas en España a edades de 80 años. Y fijaros la edad de 75-79. Fijaros la de 65-74. Estamos tirando esas curvas a cero. Esto es el efecto de la vacunación de la que vamos a hablar ahora. Estos son realmente los datos que nos permiten medir si la vacunación está funcionando. Aquí nuestros queridos compañeros chilenos tienen una situación muy parecida a esta. Tienen un porcentaje vacunado a la sociedad tremendamente grande, pero hay una alarma social grande porque hay muchos casos todavía. Bueno, pero es que eso tiene cierto sentido. Habría que estratificar realmente esa muestra por grupos de edad y habría que realmente ver si la gente está falleciendo o no. Que esa es un poco la dicotomía de esta gestión. Otro de los grandes aprendizajes que tenemos, los ritmos de vacunación. Si os confieso, estoy un poco cansado ya de debatir sobre este tema y por lo tanto, pues seguro que alguna persona me interpela por este comentario nuevamente, pero voy a hablar con datos en la mano porque es la única manera en la que se puede hablar de estas cosas. La vacunación va bien, bajo mi humilde punto de vista basado en datos, ahora lo voy a tratar de demostrar. El ritmo de vacunación va bien, lo voy a matizar incluso, porque esto estamos hablando de ritmos. ¿Cuánto nos cuesta a los humanos manejar cifras en ritmos? Aquí os dejo un dato nuevamente de ayer, 13 de abril. Se ha multiplicado en un mes el número de vacunaciones de dosis completas. En Israel, otro país donde sabemos que ya la población vacunada es prácticamente el 90%, el 88%, controlando por la variable edad, la vacunación está haciendo efecto. Cada vez hay menos hospitalizaciones de esos tramos de edad y vamos a España, que es evidentemente donde entiendo que estaréis la gran mayoría que me está escuchando. Este titular, como lo estáis viendo ahí, lo puso Antena 3 el día antes que empecé a preparar esta sesión. El 31 de marzo, miércoles, antes del Jueves Santo, Antena 3 pone eso. España está vacunando muy lentamente. Al día siguiente publico esto en LinkedIn, por los que me han llamado y me han comentado todo tipo de cuestiones, desde que estoy defendiendo al gobierno hasta que soy amigo de Fernando Simón, pasando por que tengo intereses en la industria farmacéutica. Todo eso son hipótesis factibles para atacar a que el ritmo de vacunación no es bueno. Bueno, España está vacunando bien. España está vacunando bien porque vacuna todo lo que le llegue. Por lo tanto, hay que nuevamente matizar un poco lo que es eso. España tiene un sistema de atención primaria tremendamente eficiente, y tanto en sentido del dinero que gastamos como en sentido de la capacidad de administración de dosis. España está administrando todo lo que nos llega. No digo yo, lo dicen los datos. Aquí estáis viendo todos los ritmos de vacunación. Pero ojo, otro dato más importante. Si estoy diciendo que está vacunando todo lo que está llegando, si en marzo recibimos 4 millones de dosis, en abril hemos recibido 8 millones de dosis, en mayo vamos a recibir 11 millones de dosis y en junio vamos a recibir 16 millones de dosis, sin incluir vacunas que ya sabemos que tienen una eficiencia también contrastada, como la CureVac o Sputnik. Por lo tanto, estaremos hablando de que el escenario me parece que da para que seamos optimistas en cuanto a que las pautas completas de vacuna de la COVID en España para junio pueda ser de 10 millones de españoles. Si en junio hay 10 millones de españoles y españolas ya vacunadas, de verdad, yo creo que si el ritmo se mantiene, yo creo que esos pronósticos de tener el 60-70% de la población vacunada para final de verano es real. Si alguna persona pues, no está de acuerdo, lógicamente más que encantado de contrastarlo, pero por favor me gustaría que todas las respuestas sean amparadas en datos, porque esto va de ritmos de vacunación y ritmos no acumulativos, porque las 8 millones de dosis nuevas que llegan son nuevas, son marginales, van a por nueva población. Por lo tanto, estaremos hablando de incrementar esa base. Evidentemente, los jóvenes, donde espero que todavía pueda pertenecer, pues tendremos que esperar hasta final de verano, pero otros, pues estaréis antes. Por lo tanto, no cojáis todavía vuestras vacaciones. Y voy a terminar esta parte de la vacuna hablando tristemente, de otras cuestiones. Ayer encontré en Twitter este titular. Una anciana muere atropellada por el coche de su hija tras vacunarse contra el coronavirus.
Bueno, este titular se puede criticar desde decenas de ópticas. El medio lo he puesto pues porque lo he querido dejar, pero casi podía sacarlo de cualquier medio, porque muchos medios tienen este titulares. Bueno, esto es querer vender, evidentemente, no lo digo yo, lo dicen los datos. Aquí estáis viendo, os he traído los datos de evolución de consumo de televisión que hubo en España en comparación de series homogéneas y comparables del 2019 al 2020. Aquí estáis viendo cómo creció la televisión, aquí estáis viendo la evolución mensual de visionados de televisión. Aquí estáis viendo, pues en 2019 todos éramos felices, el mundo crecía, todo iba bien. Un año después llega la pandemia y fijaros lo que crecen las televisiones en plena pandemia. Y fijaros cómo caen las televisiones cuando estábamos todos en la playa. Evidentemente, los medios de comunicación, a los que de verdad que profiero mucho respeto y total cortesía, por lo tanto no se enfaden mis queridos y queridas compañeras por mi comentario, creo que estáis haciendo un trabajo pues un poco, por lo menos cuestionable en algunas titulares. ¿Vale? No lo digo yo, lo dicen este tipo de sensacionalismos, porque esto no es más que sensacionalismo que busca lógicamente captar esa atención, que es por lo que están compitiendo los medios de comunicación hoy en día. Los medios de comunicación ya compiten contra Netflix y compiten contra las redes sociales, compiten por la atención. Por lo tanto, os invito a todos y todas las que me estéis escuchando que por favor cada vez que veis estos titulares, pues no solo los denunciemos, sino que también por favor no se los difundamos a nuestras familias, porque esto flaco favor hace para sobre todo la recuperación emocional que yo creo que tenemos que ir trabajando en los próximos meses. Como veis, contar casos pues nos deja varios aprendizajes. Como veis, analizar datos implica muestrear datos. Como veis, la vacuna va bien. Repito, totalmente abierto a cualquier crítica, pero siempre amparada en datos. Y con esos 3 grandes aprendizajes podríamos ya cerrar, pero vamos a complementar esto con alguna cuestión que ya hablamos hace un año. Primero, las odiosas comparaciones. Cuando, repito, y estoy un poco cansado de esto, porque me pongo en la piel de los sanitarios y de los gestores sanitarios y esto tiene que ser muy duro. Se dice que España está vacunando mal y de verdad, porque dicen, no, es que aquí solo hemos vacunado a 3 millones. Ya, pero oye, ¿por qué no hacemos ratios? Hace un año hablábamos de esto, pero empezábamos a hablar. Claro, cuando se decía, no, es que en España ha habido 30.000 casos, son datos absolutos ya, pero ¿y eso relativizado a la población total? Aquí tenéis las dosis administradas por 100.000 habitantes. Vuelvo a decir, solo quiero debatir con datos. Si de verdad no creéis que España está vacunando bien, de verdad que no estoy explicándome bien en cuanto a estos ratios de dosis administradas. Y aquí tenéis un sitio, como siempre esta presentación la vais a tener con todos los enlaces para que podáis ver un poco los resultados. Nuevamente, las odiosas comparaciones. Se dice, en España están falleciendo más. ¿Más contra qué? O sea, ¿contra qué estamos comparando? ¿Contra otros países? ¿España versus otros años? Fijaros la serie histórica de exceso de mortalidad. Os la vuelvo a poner en otro medio de comunicación. En este caso, uno basado en datos, evidentemente. Por primera vez en la serie histórica, España, salvo el verano pasado, que fue evidentemente porque estamos todos medio saliendo, está por debajo del 0%. Es decir, están falleciendo, como he dicho anteriormente, menos personas de las que solían en estas fechas. Por lo tanto, ¿qué es que están falleciendo más? De verdad, no lo entiendo. Yo no entiendo cuando se hacen esas comparaciones a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, las odiosas comparaciones que espero que sean matizadas en las próximas semanas. Hace un año también empezábamos a hablar de la teoría de redes. Hace un año puse esta imagen, que la vuelvo a poner un año después. Hace un año recordaréis que hablábamos de que si en la Bastida había estado del paciente cero, si el paciente cero fue ese alemán que fue a Las Palmas, o si fue el nepalí que acaba de volver en Valencia, que ahora mismo puede ser la hipótesis más cercana. Bueno, un grupo de científicos, como siempre, secuenció el genoma de este virus y empezó a estudiar cómo se había expandido por España. Y esto es lo que se llama la teoría de redes. Y esto es realmente lo único que cuando salen esos titulares del paciente cero ha estado en Ávila. Yo creo que el paciente cero debió estaría en toda España. O sea, ese debió viajar más que el virus en sí. Porque la verdad es que hay teorías para todo. Os animo a que lo busquéis en Google. ¿Dónde está el paciente cero? Yo me imagino que alguien a futuro sacará alguna serie como la de Wall-E, donde estuvo el paciente cero en España, porque ha estado en todos los sitios, ¿no? Por lo tanto, aquí nuevamente pido un poco de respeto a la ciencia, a la secuenciación del genoma de un virus para realmente saber dónde estuvo los contagios. De hecho, esta web tiene el estudio genómico completo para saber incluso cómo se distribuyó desde Wuhan. Ya sabéis también que hay teorías desde que si Bill Gates, que si el fundador de Amazon, que si una sociedad secreta astrohúngara,
o si fueron Estados Unidos, que lo dejó en un mercado en Wuhan. Bueno, ya sabéis que esto es lo que alimenta un poco ese mercado de la atención, pero nuevamente la ciencia parece que no compra ese tipo de argumentaciones falaces, y parece que la ciencia sí compra, que parece que efectivamente el origen apunta a, y sabemos que, veis cómo me estoy expresando, a que fue realmente ese paciente cero en Wuhan, esos murciélagos, los vectores de transmisión. En este punto, cuando hablamos de la teoría de redes y la difusión, otra de las cosas que he combatido durante este año es ¿y por qué en España se concentró esa difusión en algunos lugares y no en otros? Que si aquí, como siempre, había teorías de todo tipo. ¿Por qué en Bilbao? ¿Y por qué en Zaragoza? ¿Y por qué en Barcelona? Y no en Palencia. Y luego, pues ya sabéis, las teorías identitarias, ¿no? Que también muchas veces se establecen con estas cosas. Bueno, como siempre, hay que ir a estudios. Y uno de los que parece que más podemos saber que apunta a cierta veracidad es este que analiza la hiperdensidad de habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene el kilómetro cuadrado más denso de toda Europa, que está en Hospitalet de Llobregat, que está aquí, ¿vale? Este es un mapa que vais a tener luego, os animo a que lo recorráis. Fijaros, lo voy a poner así con un poco de perspectiva. Ahí veis los kilómetros cuadrados más densos de toda Europa, ¿vale? Entonces, si vamos metiendo el zoom, podemos recorrerlo. Pues, si correlacionáis esto con el impacto del coronavirus, hay ama que justo casualidad va a salir un coeficiente de correlación bastante alto de zonas con mucha hiperdensidad y sitios donde se expandió el virus tremendamente fuerte. Muy rápidamente explicado, vendría a ser cuanta más gente haya, pues evidentemente más probabilidad de contagio hay. Por lo tanto, aquellos kilómetros cuadrados más densos, pues lógicamente más sufrieron esa primera ola. Otro de los sitios muy conocidos fue Zaragoza. Recordaréis que aquí, bueno, pues como siempre, todos los charlatanes se pusieron a especular con muchas cosas, pero es que realmente Zaragoza tiene, ahí lo veis, 43.698 habitantes en ese kilómetro cuadrado, que es esa zona que está cerca de la estación del AVE. Y luego nos vamos a nuestro querido Bilbao y San Sebastián, porque os estaréis preguntando, ¿y por qué en Euskadi? Porque sabéis que Euskadi fue otra de esas zonas más azotadas. Bueno, pues curiosamente, o no tanto, Euskadi tiene ese tremendo honor de tener ahí, como veis, Santuchu e Indautxu, un sitio además muy cerca de nuestro campus. Pues como veis, estos están en el top 15 por mayor hiperdensidad de Europa. O sea, tenemos el dudoso honor de presidir un ranking en el que vivimos muchísima gente en poco espacio, lo cual quiere decir muchísimo de los vascos. Nos vamos a San Sebastián, a Donosti también, y fijaros que en Donosti, que nuevamente, si lo miráis, parece que no hay ningún kilómetro cuadrado tan denso como los que sí que tiene Bilbao. Os animo a todos los que me estéis escuchando a que realmente correlacionéis, repito, los casos de incidencia acumulada que hubo en la primera ola con los sitios de hiperdensidad. En otras palabras, aquí no hay magias. Aquí, de verdad, siempre la culpa va a ser de los políticos. Pues me niego a veces a aceptarlo. Hicieron lo que buenamente pudieron, porque realmente aquí hay factores absolutamente incontrolables, como digo, aquí con la hiperdensidad. Bueno, vamos a ir terminando ya porque pues volvemos a hace un año. Hasta aquí ya veis que he metido factores que hemos aprendido en este año. Hemos aprendido que España vacuna bien, hemos aprendido que no hace falta preguntarle a todo España para saber algo de España, hemos aprendido que realmente lo que propaga un virus es pues básicamente que estemos muchos humanos juntos, y por eso evidentemente las medidas de confinamiento perimetral o domiciliarias pues son tremendamente eficientes, porque evitamos esas aglomeraciones entre nosotros. Y de hecho, una pregunta que siempre me hago cuando se decreta un confinamiento perimetral, yo vuelvo a tuitear este tema de la hiperdensidad, porque el problema del confinamiento perimetral es que siguen estando esos kilómetros cuadrados. Pero evidentemente con esto cualquiera dice en público que es mejor un confinamiento domiciliario, por lo tanto no lo voy a decir. Pero ahí dejo un poco la reflexión para que evaluemos también que ya sabemos mucho del virus. Y tanto como que todavía hoy España, y ahora vamos a hablar de ello, sigue limpiando las superficies. De hecho, en este hotel en el que me encuentro ahora mismo, todos los días me obligan a salir para limpiar las superficies. Lógicamente no establezco ningún diálogo para explicar que ya sabemos que el único mecanismo de transmisión del virus son los aerosoles. Por lo tanto, por eso las mascarillas son el mejor mecanismo, y por eso estas 3 Cs famosas de espacios cerrados, concurridos y donde haya mucha aglomeración y estén cerrados, ¿vale? Es decir, que no haya ventilación, son tan peligrosos, porque por ahí el virus se mueve también, ¿vale? Y esas 3 Cs tenemos que recordarlas. Por eso
hay que abrir las ventanas y por eso hay que hacer que esos aerosoles no se difundan. Y por lo tanto, cuando hace un año decíamos que la tecnología lo iba a arreglar todo, puse esta imagen hace un año. La tecnología nos fascina a los humanos. Los europeos hace un año, cuando Taiwán, China, Corea tenían aplicaciones móviles que evidentemente violaban cualquier derecho a la privacidad, eso nos da igual, si hay una pandemia, lógicamente. Ahora bien, luego cuando llego a España, sí, espera, ¿y qué datos coge de mí? Bueno, claro, es que todo en la vida no se puede querer. Hay que hacer las cosas con cierto trade-off, ¿no? Con cierto coste-beneficio. Y por lo tanto, esto no va de tecnología, por eso hablaba de los aerosoles, ¿no? Y por eso hablaba de la altísima eficiencia que tienen las medidas de confinamiento perimetral domiciliario y las mascarillas, porque es la única manera de frenar esta expansión. Y de hecho, durante esta pandemia hemos aprendido muchísimas cosas, entre ellas este titular, que también, lógicamente, investigué. El titular decía que un error en Excel dejó sin registrar casi 16.000 casos de COVID-19 en Reino Unido. Bueno, evidentemente aquí todo el mundo se echa las manos a la cabeza, la culpa es de Excel, que es una herramienta tremendamente buena. Y ojo, yo no la uso, pero hay que saber para qué sirve Excel y para qué no sirve Excel. Evidentemente, gestionar una pandemia con Excel, pues hombre, no lo veo. No he sido yo el gestor de la pandemia, pero no me la quiero imaginar. No me extraña este titular, pues Excel tiene sus limitaciones y más versiones anteriores, como parece que era el caso de Reino Unido. Lo que está claro es que si hasta gente que ha recibido numerosas condecoraciones por publicaciones científicas se ha equivocado en alguna conclusión por Excel, parece ser que igual no es la mejor herramienta para gestionar la pandemia. Repito, la tecnología no arregla todos nuestros problemas. Y de hecho, a las pruebas también me remito con nuestra querida aplicación APP Radar COVID. En el 15 de agosto del 2020 estaba yo de vacaciones y escribí este artículo. No sé si os acordáis porque estabais todos y todas en la playa. Acordaros que el verano fue medianamente normal, aunque me digáis que no. Fue muy normal, de hecho. Recordaros que viajasteis. Fijaros lo que llevamos todo el curso viviendo. Lo digo porque por aquel entonces todos decíais, por fin, ya puedo salir. Bueno, pues ahora mira las consecuencias de aquello. Y bueno, pues el gobierno decidió, la Secretaría de Estado decidió que el mejor momento para lanzar una aplicación para que todo España que estaba en la playa sin mascarilla se descargase una aplicación en la que notificar los casos positivos, pues era el 10 de agosto, evidentemente una grandísima fecha para que toda España esté atenta para algo. En ese momento, pues titulé al artículo Menos tecnología, más coordinación, porque el problema no está en la aplicación. La aplicación, de hecho, me parece bastante buena, honestamente lo digo. Cumple los estándares, registra los datos necesarios, es poco invasiva, notifica lo justo. Eso sí, dos pequeños detalles. España estaba en la playa y segundo, para ser capaz de que una persona notifique un positivo y se amplifique su radio de actuación, el pequeño detalle es que había que coordinarse con 17 sistemas de gestión de salud, que son las 17 queridas comunidades autónomas que tenemos en España. Ese detalle se dejó para septiembre. Por lo tanto, sacamos una aplicación pues que era muy básica porque dabas un botón y notificabas un positivo, pero que no funcionaba. Básicamente porque no había sincronización con el sistema de atención primaria para notificar los positivos. Y segundo, porque lógicamente España no estaba para descargar aplicaciones. España estaba en esa mini Belle Époque que tuvimos el pasado julio y agosto, y donde evidentemente, pues como siempre, luego la culpa va a ser de la tecnología o de los informáticos. Eso ya lo tenemos asumido, que la aplicación no funciona. Os invito a que busquéis en Google cuánta gente habla de que la aplicación no funciona. Evidentemente los informáticos, esta es la vida que nos ha tocado vivir. Siguiente pregunta, ya vamos cerrando para pasar al turno de preguntas. Mucha gente se sigue preguntando el confinamiento. Espero que con lo que he ido diciendo, esto que hace un año José Luis en la introducción hablaba del R0, ese número medio de contagios. Bueno, pues parece ser que es una de las métricas más útiles para haber gestionado la pandemia. De hecho, con datos que he actualizado a hoy, pues fijaros dónde estamos. Estamos contagiando ya a un buen ritmo. Hombre, el ritmo de contagios va creciendo. La paradoja es que no los casos. Ahí hay algo. Ahí hay algo que evidentemente yo no soy un experto epidemiológico, pero lo que está claro es que el ritmo de contagio, pues bueno, está creciendo. Serán asintomáticos, quiero imaginar, y por eso no están registrándose los casos, pero el virus sigue ahí. Y por eso, repito e insisto, uno de los mayores conceptos que he aprendido en esta pandemia, que esto de los aerosoles, que he estudiado incluso el tamaño en micras que tienen para saber realmente qué mascarillas son las buenas, no esas que lleváis con rejilla, que seguro que todos y todas ya las habéis dejado aparcadas, porque por ahí la micra del virus evidentemente se cuela, no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, y por eso es tan importante seguir estas métricas: ritmo de contagios,
tamaño de esas micras y saber realmente cuáles son los espacios concurridos, cerrados, poco ventilados, con mucha cercanía de esas personas. Bueno, pues por ejemplo, un aula universitaria tiene todos esos parámetros, por eso ventilamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando sigo viendo a esas personas disfrazadas de extraterrestres limpiando las calles y fumigando, de verdad no salgo a mi asombro. Ninguna evidencia científica tenemos ya de que el virus esté en una superficie y permanezca y sobreviva. Por lo tanto, aquí mi pregunta es realmente por qué lo seguimos haciendo. ¿Vale? Así que el ritmo de contagio es otra de esas métricas que tenemos que aprender a convivir. Un año después seguimos pintando datos en estos maravillosos diagramas circulares, y digo maravillosos por decir alguna cuestión, porque evidentemente ya sabemos que las áreas es de las peores formas de comunicarle a una persona una magnitud escalar, porque no lo interpretamos bien. De hecho, aquí estáis viendo, si yo os digo ahora mismo, esto lo he sacado de ayer, cuál es el país con mayor número de casos ahora mismo en el mundo, pues evidentemente es muy difícil de comunicar con estas áreas. Y otro de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, noveno y penúltimo ya, prevenir, ser prudente, creo que es una fórmula. Prevenir más lamentar no es igual a prudencia. Es decir, creo que en esta pandemia hemos pecado de poca prudencia en muchas cuestiones. Hasta tal punto que aquí os he dejado algunos titulares de hace un año. Titulares que teníamos hace un año, lo que pasa es que no nos hemos acordado. Es como cuando pregunto cuál fue el día de que decretaron la mascarilla obligatoria. Ya no nos acordamos, mediados de julio. No me acuerdo qué día fue. Pero tampoco nos acordamos de estos titulares. Hace un año, fijaros qué titulares. Un catedrático desmonta el bulo de las mascarillas. La ministra de Economía dice que el impacto económico del coronavirus será poco significativo. El gobierno de Aragón quita el hierro al coronavirus y dice que será como una gripe, y que se supera como una gripe, perdón. Illa, 9 de marzo del 2020, exministro de Sanidad. Con la información disponible no hace falta suspender las fallas. Un señor riéndose del único, de Luis Garicano, que no, evidentemente yo nunca hablo de política, pero el único que hizo unas proporciones con la tasa de reproducción del virus, que fue de los pocos que se acercó de alguna manera a la reproducción y se ríen de él. Esto era España hace un año. Lo duro que es en este país analizar números. Y aquí veis a otro referente intelectual de muchos sectores de la sociedad española, como el señor Elon Musk, que evidentemente no voy a hablar yo de sus inventos tecnológicos, que son fascinantes, pero que decía que a finales de abril Estados Unidos registraría prácticamente 0 casos. Personas con miles de millones con decenas de millones de seguidores que ponen esto en Twitter. Evidentemente, uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia es que es muchísimo mejor ser prudente, mirar los datos y de verdad que miremos las cosas con cierto sosiego y con cierto criterio antes de opinar. Y por lo tanto, para terminar, la misma pregunta que nos hicimos hace un año. ¿Y qué nos espera el futuro? Hace un año ponía esta imagen, la he copiado literalmente, y ponía hace un año, y lo voy a leer. Según los científicos, solo hay una cosa en el mundo que puede parar a este maldito coronavirus: la inmunidad. Y decíamos hace un año que esa inmunidad se puede alcanzar por 2 vías, la infección y la vacuna, y os ponía esta imagen que habían hecho en una proyección. Fijaros que no se equivocaron mucho. Era la teoría de las pequeñitas olas, porque los humanos somos así, bajamos y subimos, así todo el día. Entonces yo hace un año os invitaba a familiarizarnos con términos como no lo sabemos, parece que, no lo podemos asegurar todavía, es posible que... Bueno, yo os diría, y os vuelvo a decir un año después, exactamente lo mismo. Dudad de cualquier titular que no ponga algo como esto. Cualquier persona que hoy sea capaz de afirmar imperativamente cualquier futuro en torno a la pandemia, me parece que es precisamente una persona que en sí misma ya está mostrando cierta debilidad o cierto componente endeble en su argumentación, porque ojalá que la ciencia pudiera hablar con rotundidad. Pero la ciencia habla desde la duda, como también dijimos hace un año. Y de hecho aquí, y ya para terminar, os dejo de esos pocos estudios que nos empiezan a alumbrar cierto halo de optimismo, más allá de lo que os he venido diciendo, del optimismo con el ritmo de vacunación, del optimismo con el magnífico equipo de atención sanitaria que tenemos y nuevamente pues un mundo de optimismo que nos tiene que rodear, porque repito, creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperarnos emocionalmente. Por eso los que me conocéis muchas veces os pregunto que por qué estáis tristes. De verdad, un poco de ánimo, un poco de optimismo, que ya estamos viendo la luz en al túnel. Y aquí os dejo 2 noticias que, más allá de esas
grupos de control de la vacunación que decíamos anteriormente, que estamos viendo un clarísimo descenso del número de fallecidos, por lo tanto están dejando de morir personas, disculpar la frialdad de esa afirmación. El segundo es este artículo de The Economist, un estudio que habían realizado en una universidad, que venía a decir que en esas zonas de Italia, del norte de Italia, donde ya sabéis que hubo otra masacre, porque es otra zona con muchísima hiperdensidad, ahora son esas zonas que están registrando menos gravedad en el impacto del coronavirus. Por lo tanto, ¿pudiera ser esa la primera seña de la inmunidad de rebaño? Pudiera serlo. ¿Pudiera ser estas las primeros síntomas con el impacto de la vacuna? Pudiera serlo. Pero ojo, no dejemos y no olvidemos que nos van a quedar muchos deberes para el futuro, entre ellos el impacto y la desigualdad que ha generado esta pandemia en diferentes grupos, como por ejemplo los que más dificultad tienen para acceder a estas tecnologías para darnos acceso a la educación. Por lo tanto, creo que a futuro nos toca primero recuperarnos emocionalmente, segundo, prestar atención social y económica a los grupos menos favorecidos, porque que a mí me vacunen, pues de verdad, a mí me vas a mantener igual de feliz y evidentemente ser un vector de transmisión menor, pero yo no soy una persona débil en esta sociedad. La debilidad está en estos grupos que han tenido acceso difícil a la educación, niños y niñas de 4 a 12, 14 años con dificultades para la educación, porque a eso sí que les estamos condicionando su futuro. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas. Se incorporará ahora nuevamente el profesor José Luis del Val. Y nada, espero que os haya gustado y a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias por la información, por el entusiasmo, por preocuparnos por nuestra felicidad. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo también algunas, no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Pero vamos a intentar formularlas, ¿no? Decías que los datos explican muchas cosas, que huyamos de las afirmaciones que no están soportadas en datos y nos preguntan, dice, ¿y qué nos aconsejas para encontrar información fiable? Porque claro, muchas afirmaciones a lo mejor vienen acompañados de datos que ni son fiables, ni están bien presentados. ¿Qué sugerencia nos haces para ello? Pues que miréis en Twitter a quiénes leo, porque dedico muchísimo tiempo de mi vida a lo que acaba de preguntar esa persona, a la que agradezco la pregunta, porque dedico muchísimo tiempo a quién leo. O sea, de verdad. Entonces, mirad en Twitter, más allá de que evidentemente os he dejado la fuente de todas las gráficas que os he puesto. Entonces, ahí tenéis como un filtro para vuestra vida, porque dedico muchísimo tiempo de verdad a solo leer a gente que me traslade el criterio lo más objetivo posible. Los datos explican lo que ha pasado, pero tú que eres de los más avezados en Data Analytics, dices que también nos sirven para predecir, ¿no? Entonces, hay una pregunta, que la combino con la que yo tenía preparada, ¿no? Y dice, oye, ¿qué nos dicen los datos respecto del futuro, ¿no? Y hay alguien que pregunta y dice, oye, pero ¿los datos nos señalan que estamos viendo la luz del túnel o quizás que queremos verla más que los datos lo señalen? Bueno, yo creo que he puesto numerosos gráficos para decir que creo que yo estoy viendo la luz del túnel, pero también es verdad que soy una persona tremendamente optimista al mundo en general. Yo veo varias luces. Para mí la más importante es esta, que estamos vacunando bien, repito. O sea, y en cuanto nos sobren las vacunas, por favor, mandémoslas a los países que no las tienen. Que también se nos está olvidando eso. Lo digo un poco porque hay países que ya dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estas vacunas? Joder, pues ahí tienes países que no las tienen. Entonces yo veo la luz al túnel, y la luz al túnel no es Euskadi, Bilbao, España. Si queremos recuperar ese mundo conectado que teníamos, entiendo que sí, lógicamente tenemos que vacunar al mundo. Ahora bien, el pasaporte sanitario, pues evidentemente va a facilitar mucho, pero bueno, yo con la vacuna soy optimista. Y segundo, para mí el dato más importante, está dejando de fallecer la gente más vulnerable. Y este para mí es el foco de atención total. Si yo me contagiase de coronavirus, que no lo sé todavía si lo he hecho o no, de verdad, de mi edad han fallecido, no recuerdo el dato exactamente, pero creo que el 90% de los fallecidos en España tenían más de 60 o 65 años. Por lo tanto, de verdad, que me contagie yo es como si me contagio de una gripe ordinaria y puedo fallecer, que también, ¿eh? Entonces la probabilidad estadística es pequeña. Por lo tanto, ¿cómo no voy a ver la luz al túnel si está dejando de fallecer la gente más vulnerable y estamos vacunando a buen ritmo? Hablabas de la mayoría de los datos de los que has hablado hoy son datos que están directamente relacionados con la salud, con la mortalidad, con las personas que fallecen.
Pero todo esto está teniendo otros muchos impactos, ¿no? Es decir, impactos económicos, impactos de brecha, de desigualdad, que tú lo apuntabas. ¿Se están trabajando tanto esos datos como los que están relacionados directamente con el aspecto sanitario o no tanto? Muy buen punto y de hecho es mi preferido este punto porque ese es para mí el gran olvidado. Pero bueno, también es que es verdad que entiendo que hay que poner foco ahora, pero yo invito y como siempre me ofrezco voluntario para cualquier trabajo que se pueda hacer para estudiar esas brechas que va a generar la COVID, ¿eh? O sea, hay un gran sector de la población que no va a tener trabajo. Tenemos unos ERTEs descomunales, cercanos cada vez más al millón de personas que eso que era una manera de tener un mecanismo para no perder el empleo algún día va a desaparecer, porque eso es un rescate encubierto de empleo que no cuentan para los parados. En cuanto eso lo quitemos, ahí va a haber una tremenda destrucción de empleo, que son las empresas zombies. Y luego, para mí esa es una gran preocupación, que evidentemente es la parte económica, laboral, incluso personal. Pero la segunda es la educación, que son los niños y niñas, repito, porque tenemos amplias evidencias de el impacto que tiene no formarte bien a edades tempranas. Por lo tanto, yo creo que ahí vamos a tener que hacer, pues no sé si repeticiones masivas en algunos casos, no lo sé, no soy un experto nuevamente en ello, pero por puro sentido común algo habrá que hacer. ¿Por qué hay interpretaciones tan diferentes de los mismos datos? Yo creo que cuesta un poco entender los datos, y por eso trato de poner pocas gráficas muy claras. A mí mismamente me ha costado entender todo, me ha costado entender el fenómeno, me ha costado entender cómo se registran los datos, porque claro, cuando vemos en el telediario que hay más contagios, a mí nunca me informan de la fuente, cómo ha calculado esa fuente, entonces cuesta. Yo creo que el criterio diferente está en la interpretación de los datos y la falta de cultura metodológica. Es este típico chiste de José Luis, que lo hemos hablado muchos años, de que no nos gustan las matemáticas o no les gusta la sociedad las matemáticas o la estadística. Pues para mí ese es otro síntoma. O sea, es que no nos gusta, entonces, bueno, prefiero que me diga Pedro Piqueras que hay 1000 fallecidos más que investigar yo por mi cuenta de dónde está saliendo eso. Hablabas también sobre la tecnología y había alguna pregunta relacionada sobre ya sé que no es la panacea, ¿no? Pero bueno, de repente ya se dejó de hablar por completo de la APP de la radar COVID, pero bueno, seguimos siempre teniendo esperanzas, ¿no? de aspectos como el pasaporte de vacunación, herramientas que nos permitan abrir el turismo. ¿Tú crees que va a haber algún salto o alguna aplicación tecnológica, no necesariamente muy compleja, que nos ayude al fenómeno post-COVID? No, porque si España perdió 5 meses tenía la aplicación hecha y había numerosas open source que habían publicado países y nos pasamos 5 meses discutiendo para ver si hacer la app, nos pasamos 3 meses para ver quién la hacía y nos pasamos luego tiempo para descargarla, pues no, pues y esto que nosotros vivimos en Europa, o sea, me imagino otros países. No creo en la tecnología para eso, sí creo en un pasaporte sanitario. Por cierto, Estados Unidos ya lo está trabajando, Reino Unido, ayer el presidente Johnson también lo anunció, que dijo que ya iban a empezar a abrir los corredores. Ya sabéis que Reino Unido ha vacunado ya pues, entre el 50 y el 60%. Por lo tanto, yo siempre leo a esos que van avanzados, porque como siempre, los que hagan esos luego lo van a traer. Entonces vamos a tener un pasaporte, pues como por cierto que ya lo tenemos, que es una cartilla de vacunación. O sea, que no me parece, es que no estamos hablando de nada mágico, es simplemente que se anota ahí, este está vacunado. Ya sabéis que los vacunados tenemos una tremenda menor probabilidad de contagio, tenemos una tremenda menor probabilidad de contagiar a un tercero y por lo tanto creo que esa es nuestra salvación, ese papelito que ponga que tenemos la vacuna. Ahora que estás en Colombia, ¿no? Hablabas esta mañana bueno, de que ellos están en plena ola, no sé la que sea. Pero hablabas también de los datos ocultos, ¿no? De los que no son oficiales. Claro, quizás en Europa estamos acostumbrados a una contabilidad muy minuciosa de lo que hay, pero ¿realmente en el mundo los datos que tenemos reflejan lo que es la pandemia, o es solo la puntita del iceberg? Bueno, eso es el error de registro que he dicho en algún momento de la intervención. Totalmente. O sea, a ver, Colombia, que es un país que conozco bastante, pues no sé la cifra exacta, pero calculo que tendrá entre un 30 y un 40% de economía informal. Y me diréis, pero si José Luis te ha preguntado por la sanidad, digo, ya, pero evidentemente no sabemos cuánto es la sanidad informal. Pero bueno, me puede servir para aproximarme a que
evidentemente, si esa gente es una economía informal, no creo que tampoco esté en un sistema de registro formal, por pura lógica. Y esto es uno de los países, pues evidentemente, con mejor capacidad, por cierto, con un sistema de salud muy bueno. Pero claro, que le costará llegar a donde está realmente el problema. Quiero imaginar que, lógicamente, yo no soy capaz de hablar con detalle y profundidad y rigor de cómo está Colombia viviendo esta pandemia. Pero sí, por pura lógica, que esto en otros países, pues imaginemos, yo que sé, Bangladesh, que tiene tremendos problemas, por cierto, porque evidentemente en esas megafábricas, que es lo que les da de comer, viven hacinados las personas. Por lo tanto, en cuanto se contagia uno, evidentemente lo tiene toda la fábrica. Entonces, es evidente que podemos comparar magnitudes de los países desarrollados con buenos sistemas de salud, que son los que registran realmente los datos. Y es evidente que lo demás, pues pensad India, Bangladesh, países hiperdensos, con muchísima economía informal, viviendo personas 14 en una casa, pues no sé. Difícil. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Alex. Ya sé que además tienes otra reunión justo ahora. Gracias por dedicarnos un rato de nuestro tiempo y espero que el año que viene, dentro de un año y una semana, pues a lo mejor podamos tener una última reunión para ver los datos, cómo explican lo que pasó y cómo recuperamos aquel futuro que teníamos y que se nos fue. Y tenemos una cosa como ese regreso al futuro pasado. Muchísimas gracias, Alex. A todos los que habéis asistido también muchas gracias por acompañarnos. Como decía él, como decía Alex, en la página web de Alumni, a todos los asistentes, bueno, pues os haremos llegar su presentación e incluso si tenéis alguna curiosidad, seguro que se la haremos llegar a Alex y él la contestará. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una muy buena tarde. Gracias.